Eh, Recuerda la oración del hermano Félix hace un momento. Él pidió porque se expusieran las cosas de una forma sencilla. Y créanme, hermanos, que para esta pregunta mi preocupación era exponerla de la forma más sencilla posible. Entonces, en aras de la sencillez, voy a prescindir de meterme en algunos temas que los vamos a ver muy someramente, nada más como referencia, que derivan de lo que son los decretos de Dios. Pero bueno, antes de iniciar vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios nuevamente pues la exposición de su palabra. Nuestro buen Dios, gracias por esta oportunidad, Señor. Como comentó el pastor, fue solamente con tu ayuda, Señor, y tu misericordia que esté aquí presente. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí frente a mis hermanos. Y pues, Señor, pido sobre todo porque tú seas quien hable en este momento, que sea clara la exposición de tu palabra, Señor, y que pueda ser que sea de edificación, Señor, y de provecho para mis hermanos. Que el aprendizaje, Señor, de lo que es tu decreto sea para fortalecer su fe, Señor, y animarlos también a predicar el Evangelio. Lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. En su cuestionario, si se fijan, van a ver que dice los decretos de Dios. Yo lo puse como singular, el decreto de Dios. Y vamos ahorita a llegar a la razón por la cual uso el singular y no el plural como está en la pregunta. Primeramente quiero mencionar que el decreto de Dios es una enseñanza que quedó establecida en la Confesión de Fe de Westminster en 1647, la que sigue la Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana. Posteriormente, en la Declaración de Fe Bautista de 1689, la retomamos literalmente, esa doctrina, se estuvo de acuerdo con ella, y la Iglesia Bautista la adoptó, coincidió con ella. Pero desde antes se había expuesto, es más, en el instituto, en la clase de Historia de la Iglesia, tocamos por primera vez ese tema cuando vimos a Agustín de Hipona, allá por el año del 380, 400 y tantos, principios del año 400 después de Cristo, es cuando Agustín de Hipona empieza a hablar acerca de una doctrina que va a dar lugar a los decretos de Dios, que es la doctrina de la predestinación y que vamos a tocar un poquito. El tema de los decretos de Dios ha generado mucha controversia, no por el decreto en sí. Los estudiosos están de acuerdo en que la Biblia habla del decreto de Dios, ahorita lo vamos a definir, pero tienen problemas en establecer sus implicaciones. Adelantándome un poquito, vamos a ver que a través del decreto Dios determina lo que va a pasar en su creación, tanto en este mundo material como en lo espiritual. Y eso cuando suena bien, hasta que vamos reflexionando un poquito en la idea y vamos viendo cómo se aterriza. Y es donde muchas personas empiezan a tener problemas. Entonces, me parece que la mejor manera de iniciar el estudio de lo que es el decreto de Dios y a efecto de evitar confusiones es recordar 3 preguntas que ya hemos visto en el cuestionario del catecismo y sus respuestas. Teniendo estas preguntas y sobre todo sus respuestas bien presentes, creo que podemos entender de una mejor manera lo que es el decreto de Dios. La primera pregunta, aquí voy a pedir el apoyo de la congregación presente. ¿Alguien me puede decir cuál es el propósito principal del hombre? Fue la primera pregunta que abordamos. Veo a la hermana Diana y como el pastor voy a esperar a que otra mano se levante. Bueno, hermana Diana. ¿Cuál? Muy bien. El propósito principal del hombre, la razón primordial por la que fuimos creados es para dar gloria a Dios, para que por nosotros Dios sea glorificado.
y gozarnos en Él. Recuerden bien esta primer parte. Nuestro propósito es dar gloria a Dios. Segunda pregunta que debemos recordar y que debemos tener presente. ¿Qué es Dios? O ¿cómo es Dios? ¿Qué atributos tiene? Vimos que Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable, en un solo ser, sabiduría. Tomen nota de la sabiduría que caracteriza a Dios. Poder, subráyenlo en su mente. Santidad, muy importante, denle un doble subrayado a esta parte, santidad de Dios. Justicia, bondad y verdad. También marquen justicia en sus mentes. Entonces recuerden, Dios es sabio, poderoso, santo, es justo y es bueno, entre otras cosas. La tercera pregunta que conviene tener presente es la que vimos el domingo pasado. ¿Cuántas personas hay en la deidad? Ya se dio la respuesta. Hay 3 personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son un solo Dios, igual en esencia, en poder y gloria. Muy bien. Ahora sí. En el catecismo que tienen en sus manos seguramente, dice como respuesta a la pregunta ¿qué son los decretos de Dios? Y con esto ya iniciamos propiamente el tema. Los decretos de Dios son su propósito eterno, de acuerdo con los consejos de su propia voluntad, por la cual predeterminó todo lo que va a pasar para su gloria. Es una respuesta un poquito compleja. Tiene muchas cosas de lo cual se puede hablar y se va a tocar en su mayoría. Pero voy a dejar sentado lo siguiente. El decreto de Dios es ese propósito, ese objetivo que Dios ha establecido en algún momento de la eternidad. Lo estableció, fijó los medios por los cuales iba a alcanzar ese propósito, iba a lograr su cometido. Y la finalidad de este propósito es su gloria. Esto es muy importante y esto relaciónenlo con la primera pregunta. El hombre no fue creado para satisfacción del hombre mismo. El propósito del hombre está en función de dar la gloria a Dios. Y en ese contexto, el hombre y todo lo que pasa con el hombre, la caída, la redención, todo es parte de ese diseño de Dios para darle gloria, para que Él reciba la gloria en todo momento. Entonces, tengan bien claro estos conceptos: el propósito del hombre, la soberanía de Dios, es un atributo que no se mencionó, pero es un atributo también, de una cualidad también de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él determinó un objetivo, un plan y una finalidad. Versículo de memoria es Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo voy a leer. Ese lo tocaremos, no voy a tardar, ahorita lo vamos a ver inmediatamente. Voy a decir lo siguiente: en la Biblia sí se menciona la palabra decreto, pero no solamente se menciona la palabra decreto cuando se hace referencia a una decisión que Dios ha tomado y que va a cumplir. También se llegan a utilizar expresiones como consejo. Dios habla de su consejo, habla de su propósito eterno, habla de una determinación, una decisión que Él ha tomado. Y aquí sí voy a pedir que vamos a leer pasajes un poquito más extensos, no son solamente unos versículos aislados. Quiero, para la mejor comprensión del tema, ver ciertos pasajes que nos ayudarán a entender mejor lo que es el decreto de Dios y tocar más adelante sus características. Entonces, vamos a ver un primer verso, es el Salmo 2:7. Dice: yo publicaré el decreto. Tome nota, está hablando de singular, no plural. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es un texto que hace alusión a la encarnación del Señor Jesucristo, Dios, pero dice que Dios publica su decreto.
Se me hace muy curiosa la expresión porque aún hoy en día hay decretos que se publican. El gobierno de México, en los periódicos oficiales, por ejemplo, el gobierno de Colima a través del periódico oficial del Estado de Colima, el gobierno de la República a través del diario oficial de la Federación, continuamente publica decretos. ¿Qué son esos decretos? Son decisiones que toma el gobierno, decisiones que toma, que publica para que la gente los conozca y para que una vez que la gente los conoce, ya puede exigir su cumplimiento, ya está en condiciones de actuar tratándose del gobierno. Bueno, pues Dios también emitió un decreto referente al Señor Jesús y lo publicó, Dios lo anunció esa decisión de engendrarlo. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es un texto que, según el libro de Hebreos, hace alusión a la encarnación del Señor Jesús, a la encarnación de Dios mismo. Isaías 14, 24, 26, si pueden buscarlo en sus Biblias, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Ok, entonces estamos en contexto de una profecía referente al reino de Asiria, un reino que estuvo acosando en un momento dado al pueblo de Israel y Dios va a determinar un juicio. Pero tomen nota de lo que dice, Dios ya lo pensó y Dios ya determinó el juicio sobre Asiria. Y sigue diciendo, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y luego pregunta, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios toma una decisión, no hay forma en que se pueda revertir de una manera externa, no hay forma en que se pueda revertir esa decisión. Y cuando Dios toma una decisión, tampoco se puede revertir porque en su sabiduría ya decidió lo que va a pasar. No hay cambios en las decisiones que Dios toma. Vamos a ver otro pasaje. Isaías 46, 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nótese que Dios dice que Él anuncia lo que va a pasar antes de que suceda. Si bien es cierto, Dios es sabedor de todas las cosas, la razón por la que el anuncio es cierto es porque Él dice en el versículo 10, haré todo lo que quiero. Es decir, está hablando no solamente sobre la omnisciencia de Dios, pero más que nada sobre que Él tiene el poder de ejecutar sus designios. Entonces, vayan tomándose estas notas, estos pasajes, como características del decreto de Dios. Son decisiones que Dios ejecuta. No hay forma de que se vuelvan atrás, no hay forma de cambiarlas. Vamos a ver, esos son pasajes del Antiguo Testamento, hay más, escogí esos porque me parecieron de entre todos pasajes que en su conjunto eran muy claros. Vamos a tocar ahora unos pasajes del Nuevo Testamento. Dice Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. Está hablando el apóstol Pablo acerca de la misión de predicar el evangelio que le fue encomendada, y dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
todo lo que dijo Pablo previamente, toda la misión que tuvo de predicar el Evangelio, todo ese misterio que está ahora compartiendo, es de acuerdo a un plan, a un propósito, y dice es un propósito eterno. Vamos ahorita a ver por qué dice que es un propósito eterno. Eso lo vamos a tocar más adelante. Hechos 2:23, este es un texto claro y clave en el Evangelio. Hablando, es cuando Pedro se levanta una vez que es lleno del Espíritu Santo y empieza a hacer la primera predicación donde se convierte en 3,000 personas en Jerusalén en el día de Pentecostés, y dice en su discurso, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Cristo fue decidida en el cielo, antes de la creación del mundo. No fue un plan B, vamos a ver que no hay plan B con Dios, es un solo plan, y esto fue determinado con anticipación. Lo que pasó con Cristo no es de que lo que alguna gente piensa, de que bueno, Cristo no pudo lograr su misión y murió crucificado. No, era el plan, fue su propósito. Él lo supo desde el principio y para eso vino. Seguimos en Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Nuevamente Pedro y Juan están predicando y dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, y sigue diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Seguimos en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11, al 12, perdón. Aquí vamos a tocar los 2 versículos de memoria que van a ser para la siguiente semana. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Voy a leer otra traducción de este mismo pasaje en una traducción de la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Quiero que noten cómo se maneja aquí las palabras. Dice, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esta traducción presenta la idea de un plan predeterminado de Dios de una forma muy clara. Eso es el decreto de Dios. Ese propósito, ese plan que Él estableció de antemano y que se cumple y se cumplirá a su cabalidad, eso es lo que se conoce como el decreto de Dios. Hasta aquí todo suena bien. Vamos a ver algunas características antes de meternos con algunos problemas de por qué no es aceptado tanto el decreto de Dios como tal, en sus implicaciones. Cuando las personas que han tenido oportunidad de construir una casa o de planear vacaciones, hacer una planificación de algo, pues tienen que reflexionar. No me dejarán mentir, a veces pensar en construir una casa, pues es ver desde el diseño, ver los materiales, ver el presupuesto, si tenemos dinero para hacer ciertas cosas, considerar nuestras propias limitaciones. Y a veces nuestros planes tienen que irse ajustando de acuerdo a imprevistos. Bueno, con Dios no pasa eso.
Dios es omnisciente. Eso significa que Dios sabe todo en el momento. Dios no aprende. Dios no actúa bajo experimentos de prueba y error. Si así fuera, pues simplemente Dios no sería omnisciente y Dios no sería perfecto. Y obviamente, pues nuestra doctrina en ese caso estaría mal. Cuando les dije que tienen que tener presente las preguntas 1, 4 y 6, que hicimos referencia al principio, es por lo siguiente. Siempre que vamos a tocar una doctrina en la Biblia, tenemos que exponerla y tenemos que analizarla en función de lo que enseña la Biblia respecto de otras cosas, de Dios. Es la única forma en la que podemos ver si la doctrina se sostiene o si es incongruente o choca y se contradice. Si se contradice, pues nuestra enseñanza que estamos deduciendo de las Escrituras, nuestra comprensión pues está equivocada, porque la Biblia no se contradice. Podemos tener contradicción nosotros en nuestra mente, podemos tener una comprensión incompleta de las cosas, pero Dios y su palabra no. Recuerden, y eso lo vimos también en otra pregunta, la palabra de Dios es su revelación y su revelación es completa y perfecta, no se contradice. Entonces no podemos llegar a conclusiones contradictorias nosotros y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué hablamos de un decreto y no de muchos? Porque hay un solo plan. Cuando hablamos que Dios tiene decisiones respecto de los asirios, respecto de los escogidos, respecto de la creación del mundo, son decisiones dentro de un plan global, que es el decreto de Dios. El decreto es todo ese plan global. Las actuaciones que Dios toma de forma intermedia no son independientes, son en contexto de la decisión mayor. Espero que eso quede claro, porque si eso queda claro, no vamos a tener problema con lo demás. Decíamos que es un propósito eterno. El decreto de Dios es eterno por lo siguiente. Dios toma una decisión en la eternidad. Dios va a ver la manera de cumplirlo y Dios no va a cambiar una vez que tomó esa decisión. En ese sentido, en el sentido de que no cambia, es porque decimos que el decreto de Dios es eterno. Una vez que Dios toma una decisión, la va a cumplir. De ahí que sea un decreto eterno, un propósito eterno de Dios. Dicen los teólogos, la gente que estudia acerca del decreto de Dios, que este también es eficiente. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Dios ha provisto los medios para que su voluntad se cumpla y debemos entenderlo en función de que Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, si Dios es sabio, si Dios sabe todas las cosas, Él va a ver la manera de que su voluntad sea satisfecha y la va a alcanzar. Dios diseñó este plan de forma sabia. En la siguiente semana vamos a ver y van a ver con el hermano Gerardo dos formas en las cuales se manifiesta el decreto de Dios. Ahorita estamos hablando un poquito en general del decreto solamente, pero la siguiente semana ya y a partir de las otras preguntas vamos a ver el decreto de Dios ya de forma más específica, cómo se va manifestando. Voy a adelantarme un poquito y voy a decir que el decreto de Dios se manifiesta en su creación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación de Dios? La Biblia dice en Proverbios 3, versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, si la creación, esta tierra de Dios fue hecha con sabiduría, y esta tierra es parte del decreto de Dios, pues podemos afirmar que si la ejecución del decreto fue sabia, pues el decreto en sí mismo es obviamente sabio de Dios, es una decisión sabia. En Jeremías 10:12 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra. Bueno, inicié en el versículo 10, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca los vientos de sus depósitos.
Bueno, ahí se ve nuevamente que se dice que la creación de Dios, lo que Él hace, incluso actualmente la lluvia que cae en esta tierra, todo forma parte de la sabiduría del plan de Dios que tiene. Si se fijan en las palabras que estuvimos, dentro de los pasajes que estuvimos viendo hace rato, se mencionó mucho la palabra consejo. Cuando escuchamos la palabra consejo, hacemos referencia a deliberación, hacemos alusión a una cierta sabiduría, a una decisión tomada con inteligencia, y decimos, bueno, Dios deliberó, Dios consideró la creación. ¿Con quién? Pues ahí entra la tercera pregunta que vimos la semana pasada, consigo mismo. Este decreto fue diseñado por Dios como en una triunidad, es decir, las tres personas de la Trinidad actuaron unánimemente diseñando este decreto, este plan, aunque cada uno de ellos lo ejecuta de forma diferente. Por ejemplo, el Dios Padre no murió en la cruz, sino fue el Hijo. Por ejemplo, nuestras oraciones llegan al Padre por conducto del Espíritu Santo. Es decir, la ejecución del decreto, en la ejecución del decreto intervienen las tres personas de la Trinidad de diferente forma, pero en el diseño mismo del decreto actuaron de forma unánime, actuaron juntos, actuaron en unidad. Entonces, ¿con quién consideró Dios? Pues con Él mismo. Dice Isaías 40, 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas retóricas y la respuesta es nadie. ¿A quién pidió consejo Dios? A nadie. Ahora sí ya vamos a entrar en la cuestión de objeciones. Voy a tomar un poquito de agua. Si afirmamos que todo lo que pasa en esta tierra es conforme al plan que Dios ha establecido, pueden surgir por lo menos dos preguntas. La primera, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, que Adán iba a caer, ¿por qué no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo a la humanidad? La siguiente pregunta que puede surgir como consecuencia de esto es, ¿Dios es entonces autor del pecado? ¿El Dios se vuelve en autor del pecado que hay en esa tierra? Son preguntas que obviamente son válidas y que pueden ser respondidas conforme a la Escritura. La primera pregunta, ¿por qué nos hizo Dios entonces? Si sabía que íbamos a caer, ¿por qué nos hizo? Y voy a responder esta pregunta con la respuesta de la primera pregunta que tuvimos en el catecismo. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Darle la gloria a Dios, que Dios reciba la gloria por el hombre. Y aquí voy a decir algo, Dios va a ser glorificado en los santos escogidos y Dios va a ser glorificado en las personas que sean condenadas. Este plan es un plan que a Dios le da gloria y yo solamente puedo decir eso. Es un plan que tiene como finalidad darle gloria a Dios y recordemos que el propósito del hombre es darle gloria a Dios y todo lo que está pasando es para que Dios reciba la gloria. Si nos ponemos a pensarlo del lado del hombre, lo estamos abordando desde el punto de vista equivocado. Es desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, ¿por qué me hiciste? No.
Dios elige hacerte por una razón. Tú existes por razón de que Dios decidió que existieras. Dios levantó a Faraón de Egipto con un propósito. Y a nadie le gusta tocar ese tema cuando lo vemos en las Escrituras, porque son palabras duras. O sea, escuchar eso es difícil a veces de aceptar. Y ese es el problema con este tema. No es un problema de entenderlo en abstracto, es un problema de entenderlo en sus implicaciones, de cómo se acepta, de cómo aceptar lo que implica. Ese es el problema. Aceptar que Dios es soberano, que somos criaturas de Dios y que Él tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Dios es autor del pecado? La respuesta es no. Antes de eso voy a dar dos versículos. Efesios 1, 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estamos hablando del tema de los escogidos, de la predestinación que vamos ahorita a abordar. Según el puro afecto de su voluntad. Y pongan nota en lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios va a ser glorificado en su gracia por los escogidos que Él va a salvar. Apocalipsis 6:10. 9 y 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, y ven el clamor de estos santos, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dios es un juez justo y Dios va a castigar el pecado. Dios no puede pasar por alto eso, pero en su misericordia y en su gracia, recuerden que la gracia es un favor no merecido, es decir, Dios no tiene la obligación de salvar al hombre caído, es un favor no merecido que Él determina salvar a algunos. Y eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Ahora sí, ¿por qué Dios no puede ser autor del pecado? Pues porque Dios es santo. Ahí tenemos que regresar a lo que vimos primeramente de Dios. Una cualidad de Dios es que Dios es santo y por lo tanto no hay maldad en Él, ni Él produce maldad alguna. Dice el Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en Él no hay injusticia. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, si Dios es santo, Dios no puede crear ni cometer pecado. Pero entonces, en su decreto, en su plan, Él elige permitir que un hombre con libertad de actuación, como fue Adán, escogiera pecar. Dios no influyó en eso para decirle a Adán que cayera. Él respetó la voluntad de Adán en ese momento y muchos dicen que realmente el único libre albedrío que se dio en la historia fue con Adán. ¿Por qué razón? Porque a partir de Adán, todos los hijos que somos de Adán, tenemos una naturaleza ya corrompida por el pecado y nuestras decisiones ya están viciadas por esa naturaleza pecaminosa que Adán no tenía, porque Dios no creó a Adán así. Entonces, Dios en su sabiduría lo permitió. Como digo, son temas que estamos viendo. De esto se puede hablar muchísimo y se pueden abordar, cada uno de estos aspectos se puede abordar de forma muy exhaustiva y se pueden ver los pros y contras. Por la clase que estamos viendo simplemente de un panorama de lo que es el decreto, pues estoy haciendo una referencia rápida. Y aquí aprovecho para hacer el comercial. Quien quiera profundizar sobre el tema, puede leer, hay dos libros que se recomiendan. Uno es el libro de los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, y el otro es un libro de Louis Berkhoff, es Teología Sistemática. Son libros, sobre todo de teología sistemática, no es una lectura fácil, ciertamente, pero es una lectura que ayuda a entender completamente, o de una mejor manera, lo que es el decreto y lo que es Dios. ¿Quién es Dios, mejor dicho?
Ya vimos algunos textos acerca de la predestinación. Es un tema que no se toca mucho en otras iglesias, a lo mejor. Aquí sí lo hemos tocado con el pastor Tom. Voy a dar simplemente algunos textos, y si se dan cuenta estoy dando muchos versículos de la Biblia porque quiero que aquí sea la Biblia la que se esté exponiendo. Al final de cuentas, todas estas enseñanzas, todo esto lo deducimos de la palabra de Dios, de lo que estamos advirtiendo. Y todas las citas, para los que están tomando nota, véalas en sus casas y vean las partes que se refieren al consejo, al propósito eterno de Dios, y reflexionenlo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Tomen nota, nos escogió antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados, según el puro afecto de su voluntad. Tomen nota de eso. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios los conoció de antemano. Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y ahorita vamos a ver ese tema, sí lo vamos a ver ahorita. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Su propósito, su decisión, su determinación, su consejo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, con anterioridad. Para el creyente, el tema del decreto y el hecho de que Dios en su gracia y en su misericordia haya escogido salvar, haya decidido salvar personas de un mundo que estaba corrompido y que estaba condenado por la caída, debe ser en primer lugar un motivo de alabanza para Él, porque no es por mérito nuestro. Dios tomó esta decisión antes de que nosotros existiéramos. No tenemos ningún mérito intrínseco, no es por alguna obra o que seamos mejor que otros. Si alguien es hijo de Dios es porque Dios en su gracia así lo determinó. Y eso debe humillarnos y no exaltarnos. No, el que debe ser exaltado es Dios, no nosotros. Dice, por gracia sois salvos. Y dos, bien entendido el decreto de Dios y lo que es el tema de la predestinación, creo que debe dar a los hijos de Dios la misma actitud que dio al apóstol Pablo cuando dice en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, porque para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El cristiano debe predicar el evangelio por amor a los escogidos, porque no sabemos y porque nosotros no sabemos quiénes son escogidos. Ninguna persona puede saber quién es escogido más que solo Dios que los escogió. Entonces, si nosotros no sabemos, nosotros solamente tenemos una encomienda, según Efesios, y esa es la razón por la que fue creada la iglesia, es que Dios nos creó para llevar el evangelio. Entonces, dentro del plan de Dios, dentro de este propósito, Dios determinó que sea a través de su iglesia que se predique el evangelio a toda criatura para que sus escogidos, para que sus llamados puedan responder a ese llamamiento santo.
Voy a terminar con una duda que a lo mejor algunos pueden tener. Esto ya no forma parte propiamente de lo que es la pregunta del decreto de Dios, pero a mí me surgió a partir de una experiencia que ahorita les voy a decir. Estuve en un curso y estuve con varios compañeros. Uno conocí a algunos que me comentaron que eran cristianos también. Nunca me dijeron de qué denominación, simplemente decían que eran cristianos. Pero me llamó la atención que uno me dijo: hermano, hay que decretar que ese terreno sea nuestro. Un terreno que a él le había gustado y que quería comprar para su casa. Y esa fue la primera vez que lo escuché, pero no ha sido la única vez que lo escuché, y ha sido constante a partir de ese momento que he escuchado que algunos cristianos dicen que decretan cosas, que decretan que quieren tener terrenos, que decretan que haya lluvia, no sé, infinidad de cosas. Entonces surge la pregunta: ¿el cristiano puede decretar? ¿Puede hacer ese tipo, decretar en el sentido de decir, este terreno va a ser mío porque yo decreto por el poder de Dios, o porque yo lo digo, porque me digo que soy hijo de Dios? ¿Lo dice la Biblia? ¿Enseña eso la Biblia? Bueno, pues yo encuentro dos cosas. Veo a Job 1:21, que Job, cuando Dios le quitó todo lo que tenía, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios da y Dios quita. Y si tú tienes algo, es porque Dios te lo da. Y si no tienes algo, es porque Dios no te lo da. Y si te quitaron algo, es porque Dios permitió que te lo quitaran. Entonces, el cristiano creo que no debe estar con esa actitud de decretar cosas. Dos, cuando el Señor Jesús enseñó a orar, Él, dentro de la oración modelo, dice: hágase tu voluntad, refiriéndose a Dios. Entonces, podemos pedirle a Dios, eso sí, es válido, podemos elevar peticiones a Dios de cosas, de necesidades que tenemos, de aflicciones, de problemas, pero de eso a que nosotros decidamos cosas y que Dios sea algún tipo de genio que cumple nuestra voluntad, hay una gran diferencia, y eso último no es bíblico. Nosotros pedimos y nos sujetamos a la voluntad de Dios. Entonces, pues hermanos, el cristiano debe estar, creo que con gozo, debe estar descansando en Dios, porque la salvación que tiene no depende de sus obras, no depende de él, depende de la gracia de Dios. Y ese es un punto que sí lo iba a mencionar, es muy importante. No es una licencia para pecar. Y un cristiano verdadero, un verdadero hijo de Dios, no va a tomar esta enseñanza como un permiso para pecar impunemente. No puede entenderse así. No puede decir, como soy hijo de Dios y Dios me ha salvado, puedo hacer lo que quiera. No. Si tienes esa forma de pensar, reflexiona sobre tu salvación. Porque un hijo de Dios no puede tener esa forma de pensar. No es bíblico. Repito, el cristiano, el hijo de Dios, se debe humillar porque no tiene ningún mérito para ser hijo de Dios. Hermanos, pues es todo. Les agradezco su tiempo. Voy a dejar la oportunidad para que el pastor pase y le dejo el tiempo, hermano.